Hola amigo dragón, estás en el tarot de medianoche. En el primer comentario os dejo por escrito el año y el elemento que os corresponde. Comenzamos con las predicciones para dragón, el luna, sol y ascendente. Para dragón, el sol, luna y ascendente. La emperatriz. Bueno, pues te está indicando que es un momento de calma, del despertar la sabiduría interior, en el que vas a tener el conocimiento y la intuición para poder solucionar todos esos problemas que hasta ahora no podías ver la forma de cómo acabar con ellos. La creatividad y la sabiduría te van a dar esa visión y vas a estar en poder de solucionar todos los conflictos. Aquí tienes la vara, tienes el poder para poder hacerlo. Vamos a ver en qué te afecta esta energía en dragón de tierra, en sol, luna y ascendente, para dragón de tierra, en sol, luna y ascendente. Bueno, aquí os están indicando que vais a recibir algún tipo de documento, posiblemente de algún tipo de comunidad, y vas a estar pidiendo o informándote por un profesional para solucionar lo que esta carta te va a indicar. Es posible que, por ejemplo, en una comunidad de vecinos, pongamos el caso, pues esté dando un tipo de problema, quizá algún tipo de impago o que os haya llegado algún documento de algún pago del Estado y es como si tú fueras el presidente de esa comunidad y pides consejo a un gestor, a un abogado, a una persona especializada para que puedas resolver este problema, porque tú estás al mando, y tú tienes el poder de solucionar esto. Es un ejemplo, pero este papel no es un papel, digamos, este documento no es privado, no es para ti solamente, sino que sí que hay en conjunto otras personas implicadas. Puede ser que sea un juicio de algo que tú, pues a lo mejor fuiste testigo, o que tú estuvieras implicado en un accidente de coche o en algún otro tipo, ¿vale? Pues ahora vas a recibir esta notificación y vas a tirar de personas profesionales. Yo te lo aconsejaría, vaya, lo primero de todo, porque no estás tú solo involucrado, sino que hay más personas. También te puede estar indicando que tú estás pidiendo orientación profesional, quizás para demandar a terceras personas. A lo mejor, yo qué sé, el seguro a lo mejor tú has tenido un daño en casa por algún vecino, por un tercero, y estés, pues bueno, llevándolo a través de denuncia para poder solucionarlo. Pero no, digamos que sí que hay terceras personas implicadas. Tú puede ser que estés haciendo ese tipo de trámite, que seas tú el que estés tramitando esos papeles. Es el momento de hacerlo. Tienes la fuerza, tienes la seguridad para hacerlo y tienes ese apoyo para poder llevar esto a cabo con éxito. Vamos a ver qué es lo que le traen a dragón de metal. Esta energía en sol, luna y ascendente para dragón de metal, en sol, luna y ascendente.
Bueno, metal, pues son cartas muy positivas. Vas a tener comunicado de una empresa eh, cual te va a crear una estabilidad. ¿Mm? eh, Tanto económica como del lugar. Quizás hasta ahora te habías estado moviendo mucho buscando trabajo o ibas de un sitio para otro. Bueno, pues esta propuesta que te van a hacer desde una empresa, vas a poder estar marcando unos cimientos y una estabilidad en todos los sentidos, tanto económica como emocional como de lugar, ¿eh? Como que ya vas a estar un tiempo sin moverte o quizás ya te quedes ahí para siempre. Pero en todo caso son buenas noticias. Para otros te trae noticias de dinero muy importante, ¿eh? Quizás un dinero que no sabías que tenías que recibir o que quizás sí que estabas esperando recibir. Puede ser que alguno de vosotros, pues bueno, estéis esperando recibir eh, un impuesto, ¿eh? Pero en este caso es en beneficio vuestro. No que vosotros lo tenéis que pagar, sino al revés. Por ejemplo, aquí sería la devolución del IVA, ¿eh? O la devolución de la renta, algo que viene del Estado, becas concedidas, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con dinero y con papeles importantes del Estado. En realidad son cartas muy positivas que son a favor de vosotros. Vamos a ver qué tal lo tiene Dragón de Fuego, a ver cómo le afecta esta energía en Sol, Luna y Ascendente para Dragón de Fuego. En Sol, Luna y Ascendente para Dragón de Fuego. Bueno, pues a Dragón de Fuego le están indicando que sale de una situación donde tenía problemas económicos, ¿vale? Donde iban muy justos, donde había mucho gasto de dinero, muchos pagos, donde realmente, pues bueno, había una situación económica complicada. Bueno, pues vienen noticias positivas, como que esta situación termina. Tenéis aquí la emperatriz, que está en un momento de intuición muy alto, de creatividad muy alta, con toda la sabiduría, y vais a hacer un movimiento en el que va a acabar con esta situación, con la situación que hasta ahora no os dejaba vivir tranquilos, donde solamente había gastos y problemas económicos, y ahora pues os va a llegar entrada de dinero. Es posible incluso que os vayan a ofrecer un trabajo. Muévete, estás en un momento fantástico para hacer ese cambio. Entonces, lleva currículums, muévete, porque es un momento en el que lo tenés a favor y va a acabar con esta mala situación que llevas arrastrando durante un tiempo. Vamos a ver qué tal lo tiene Dragón de Agua en Sol, Luna y Ascendente. En Sol, Luna, Ascendente para Dragón de Agua. A ver esta energía para Dragón de Agua en Sol, Luna y Ascendente. Bueno, en este caso os están hablando de que vais a recibir noticias de la persona querida, de la persona amada. Quizás habéis pasado un tiempo conflictivo en esta situación, como que ha habido problemas y bueno, pues se pone en comunicación contigo, quiere volver a hablar contigo, quiere solucionar ese problema, esos malos entendidos. Quizás, pues bueno, a veces lo que suele pasar en las parejas, que hasta que no se complementa la una con la otra,
pues salen esos choques, ¿no? Y bueno, pues hablando, las situaciones también se solucionan. Aquí tienes la emperatriz, tú eres la que en cierta forma tienes el poder, tienes el mando, escucha lo que te tiene que decir, hazlo desde la sabiduría, no lo hagas desde la imposición, da esa oportunidad para escuchar eh, la otra parte, porque aquí aparece como que será una segunda oportunidad. Pasamos de una situación que tampoco a ti también te ha dolido, igual que a él, donde la habéis pasado durante un tiempo con muchos conflictos, pero siempre está esa esperanza. Entonces, escucha y luego a partir de ahí decide desde la sabiduría, desde la calma. No pierdas el control, sé neutral, porque a veces en una relación no solo uno tiene la culpa, a veces son esos choques internos que hay. No seamos radicales. Entonces es un momento, pues como está aquí, sé una emperatriz o sé un rey, en este caso, porque tanto puede ser un hombre como una mujer en esta situación, y ten la templanza de escuchar a la otra parte, porque es un beneficio para ambos, y a partir de ahí toma la decisión que tengas que tomar. Aquí sí que aparece como segundas oportunidades, pero la última palabra, recordar que la tenéis vosotros, porque cada caso es diferente a otro. Son excepciones. Es decir, tú tienes tu vida, otra persona tiene la suya y la decisión que tú puedes tomar, otra persona no la va a tomar. Pero sé sabia. Tomar esto, os avisan que lo toméis con calma. Que la decisión no esté basada en un momento de calor, en un momento de enfado. Bueno, vamos a ver qué tal lo tiene Dragón de madera con esta energía en Sol, Luna y Ascendente. Para Dragón de madera, en Sol, Luna y Ascendente. Para Dragón de madera. Bueno, pues os sale muy parecido al de agua. Pues es un momento pues, para escuchar un poco a los demás, para no hacerlo desde la autoridad, para hacerlo desde el razonamiento, de pensar de que no siempre nosotros tenemos también toda la razón, de poder escuchar ambas partes y de tomar una decisión en frío, nunca en calor, que nunca trae buenas consecuencias. Aquí habla de personas queridas, Puede ser una relación de pareja, puede ser una relación de amistad en el que hubo un malentendido, donde hubo quizás incluso terceras personas que se metieron por medio, pero que a lo mejor no hubo nada, pero sí que crearon esos conflictos. Siempre puedes dar una segunda oportunidad y a partir de ahí tomar luego tus decisiones, pero hazlo siempre desde esa calma, No te arrepientas después de la decisión que tomes por un momento de enfado. También al entrar el amor de por medio, pues también puede ser a nivel familiar. Entonces es pues esto, un momento no para tomarlo a la ligera, no para montarse en el burro, sino es un momento para escuchar, para sanar esos momentos de tormento y ver que tienes el sol ahí, que eso va a pasar y que hay que pensar en esto que hay aquí.
que a lo mejor solucionas ese problema hablando y esa relación vuelve a fluir. Tanto sea a nivel de amistad como de pareja, como a nivel familiar, como incluso puede ser algún tipo de conflicto en el trabajo. Pero sobre todo te sale la carta del hablar en medio. Entonces el diálogo creo que es fundamental en este momento. Bueno, pues os decreto muchísima suerte y muchísima sabiduría para que todo esto acabe bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos vemos en la próxima y muchas gracias.